Hola a todos, soy Andrés Pérez, vuestro Sherpa de marca personal. Y bueno, esta semana, ya que nos vamos acercando al verano, quería haceros sobre todo que vamos a tener un poquito más de tiempo de reflexión, quería haceros una recomendación sobre una de las personas, autoras, que es para mí una de las influencias más importantes de lo que es el concepto de marca personal, mucho más allá del concepto de la visión mercantilista o la visión 2.0, la visión, digamos, mediática de lo que es el concepto de branding personal como a veces se pretende vender, ¿no? Yo muchas veces suelo decir, bueno, muchas veces no, siempre suelo decir que la marca personal no es algo, no es el envase, no es algo que vaya de fuera adentro, sino de dentro a fuera, y por supuesto está muy relacionado, está absolutamente asociado con el concepto de responsabilidad individual, de libertad personal y de toma de decisiones y de control de, digamos, de tu vida y de tu profesión, ¿no? Por eso las personas que dejan marca, que tienen marca, pero sobre todo que dejan marca, son aquellas que han tomado una serie de decisiones responsables en su vida, que han dejado huella, pero digamos porque se han basado y han seguido una serie de criterios y han seguido sus propios valores personales, incluso en contra, digamos, del entorno y de las circunstancias, ¿no? Muchas veces suelo comentar, y incluso aquí sí que los autores anglosajones utilizan el ejemplo de Jerry Maguire, el papel que interpreta Tom Cruise en esta película, Jerry Maguire, como el de un profesional que en un momento dado se enfrenta a una serie de circunstancias que chocan o que contrastan con su forma de pensar, con sus valores y con sus prioridades, y por eso decide, digamos, montárselo por su cuenta con todo ese tipo, con todas las dificultades que eso supone, ¿no? Digamos que es el arquetipo, es el estereotipo, digamos, de agente libre o de profesional que decide montárselo por su cuenta o decide salir del entorno corporativo y montárselo, ya digo, y crear su propio negocio o ganarse la vida por sí mismo en lugar de buscar un empleo. Sin embargo, hay otro, ya digo, os comento que hay una autora que a mí me parece fundamental, me parece bastante, digamos, atacada y, si queréis, hasta desprestigiada por cierta parte de la, digamos, de la progresía, si queréis, o de quienes tienen una visión, digamos, más social o más socialista del entorno. Y se trata de Ayn Rand, que es una autora de origen ruso, que huyó del comunismo, huyó de la Rusia soviética y emigró a Estados Unidos y ahí se instaló, ¿no? Y digamos que quizás un poco ese origen y esa huida del totalitarismo y del comunismo y del socialismo en la Unión Soviética luego la marcó muchísimo. Y digamos que a partir de ahí se dedicó a luchar en sus obras como Anthem, de esta autora, o La rebelión de Atlas, que se ha publicado en Argentina, pero yo creo que en España prácticamente es muy difícil encontrarlo, o por ejemplo su obra, digamos, fundamental, o digamos una de las más conocidas, que es de Fountainhead, o como se ha publicado aquí, El manantial, ¿no? Que es un poco la obra de la que voy a hablaros un poquito hoy. Ya digo, es relativamente difícil encontrar bastante difícil encontrar las obras de Ayn Rand en nuestro país. Espero que algún día alguna editorial lo retome, pero ya digo que tiene una visión tan de libertad individual, de toma de decisiones propias y de control de la propia vida, que, digamos, choca con esa mentalidad conformista, borreguil y aborregada en la que nos hemos ido metiendo, yo creo que en parte por los medios de comunicación y en parte por nuestras propias decisiones, ¿no? Ya digo, Ayn Rand lo que hace es defender, por supuesto es un concepto quizás ultraliberal si queréis, pero en el que dice que es la minoría más minoritaria, si me permitís la expresión, es la propia persona, es el individuo, por lo tanto, y es el individuo el que debe luchar y el que debe, digamos, conseguir que se respeten sus derechos, por supuesto respetando a los demás. Os hablaba antes de la novela, pero también existe una película. A mí me encanta, yo creo que tiene unas partes absolutamente emocionantes en las que el papel de Gary Cooper, que se interpreta a un arquitecto que se llama Howard Roark, digamos, le defiende por encima de su propio bienestar, su propia libertad, incluso, ya digo, toma una serie de decisiones por encima, digamos, de su propio confort o de su propia comodidad, solamente para defender sus ideas, defender sus valores y, por supuesto, para dejar su marca, como pretende un poco el concepto de marca personal y, por supuesto, como dice Ayn Rand en sus obras, ¿no? Y es una película que os recomiendo, de vez en cuando la ponen en el canal clásico, en alguno de estos canales de pago, pero salió en DVD hace unos meses y yo creo que todavía la podéis encontrar. Y ya digo, tiene una parte sobre todo inicial y tiene unos alegatos finales en un juicio en el que le meten, no os voy a contar más, por una serie de decisiones que toma precisamente por la defensa de sus propio criterio, que es absolutamente emocionante. Yo creo que es la representación más fundamental de lo que es el emprendedurismo, de lo que es la libertad individual, de lo que es dejar una marca personal y, por supuesto, de toda la dureza, de todos los
peligros y de todas las, digamos, la pérdida de confort que supone el defender un poco y el tratar de dejar una marca y no conformarte con lo que otros dicen, con lo que otros defienden y con lo que se supone que es políticamente correcto y lo que en general está establecido, ¿no? Ya digo, no se trata de luchar contra nadie, no se trata de hacer el mal a nadie, sino de ser capaz de ser tú mismo, de no dejar que otros te pongan su marca. Y ya digo, puede ser una empresa, puede ser un gobierno, puede ser un sistema político, puede ser incluso hasta el propio entorno que nos rodea, ¿no? Y bueno, ya con esto termino. Os recomiendo, si podéis, que si os gusta y si tenéis este tipo de forma de pensar, ya digo, el concepto de marca personal creo que es un concepto de gestión personal y de gestión, si queréis, empresarial, pero para mí tiene un trasfondo ideológico que a muchos puede disgustar, pero creo que es interesante y creo que es honesto por mi parte el recalcarlo y el decirlo. Y bueno, pues aquí lo dejo esta semana, una semana más, y bueno, pues nos vemos la próxima. Un abrazo.